Ernesto, buenas tardes. Buenas tardes, Julio, con el gusto de saludarte a ti y al auditorio. Gracias, Ernesto. Ernesto, he ido leyendo el material que has ido publicando acerca de los conflictos sociales que se han dado en Aquila, Michoacán, lo relacionado con la minera Ternium. Leí un material que publicaste muy detallado acerca de autoridades acusan a minera Ternium de incumplir compromisos. Eso lo publicaste eh, eh, pues el 8 de el día 8 de este enero. Así es que, por favor, ¿puedes compartirnos qué es lo que está pasando en ese contexto de Ternium, la resistencia social y comunal contra esta minera? ¿Qué está pasando, Ernesto? Quisiera regresarme un poquito al tiempo para que pudiéramos tener el contexto de toda Sí, esta señor. cuestión que viene prevaleciendo precisamente allá en Aquila. En 1990 resulta que, bueno, el gobierno federal entregó 300 hectáreas de explotación como concesión a la empresa ILSA Las Encinas. Fueron 73 hectáreas para explotación que lo siguen haciendo. De hecho, siguen explotando esas 73 hectáreas, pero además otras 203 hectáreas más que lograron, pues yo creo que negociar el pasado 1919, sí, en 2019, perdón, fue en 2019 cuando negociaron las otras 203 hectáreas. Ha sido una lucha muy complicada, muy difícil. En 1993, José Ramírez, bueno, pues fue un líder comunal que trató de negociar para obtener algún provecho de esa riqueza natural, de esos recursos minerales que tienen, pero sin embargo no habían logrado obtener absolutamente nada. Sin embargo, a este líder comunal pues lo mataron, fue asesinado, de ahí todo se apagó. Después vinieron otras, en 2004, otro grupo de comuneros, bueno, intenta nuevamente retomar el tema para obtener cierta ganancia, obtener cierto beneficio de la mina llamada o conocida como Las Encinas, Sí. actualmente Ternium Las Encinas. Bueno, en 2004 resulta que ese grupo de comuneros que estaba a favor de la lucha, pues de alguna manera se vendió hacia la empresa y bueno, no resultaron absolutamente nada. Pasó el tiempo y ya precisamente, bueno, pues ya por allá de 1999, si mal no recuerdo, es cuando empiezan otro movimiento ya también igual, cada vez más, digamos, no agresivo, pero sí más con mayor inconformidad por parte de los comuneros. En este caso fue Octavio Villanueva, quien pues estuvo al frente de la lucha y logró finalmente obtener un acuerdo en marzo de 2012 para que los 465 mineros obtuvieran una ganancia, pues sí, ganancia, pero por pago de regalías. Cada uno recibiría aproximadamente entre 15 y 18,000 pesos al mes. Eso fue un avance increíble. Cabe señalar que anteriormente lo que se les llegó a pagar a los mineros fueron 1,200 pesos al año que daba todavía la empresa ILSA, precisamente a cada minero. De ahí tanta inconformidad, de ahí tanta cosa que se dio, pero precisamente este movimiento no fue gratuito que logró Octavio Villanueva. Estuvieron ahí, tomaron la mina durante cuatro meses allá en 2019, no, 1999, o sea, 2009 fue, porque fue ya cercano a lo que fue 2012, 2011, 2011, 2012, sí, sería en 2011, cuando fue tomada de octubre a enero las instalaciones de la mina afuera, incluso hubo una represión muy conocida que se dio. Sin embargo, hubo un intento de desalojo, no lo lograron, y es ahí cuando vienen las negociaciones, y es cuando se logra obviamente, bueno, tener esas regalías que no han sido gratuitas, pero que además, digamos que se tienen que ha sido una lucha constante y permanente. Lo que
Hace unos días, Julio, tuve la oportunidad de platicar, bueno, fueron hace 4 semanas, si mal no recuerdo, de platicar con el comunero, con don Toño, con el maestro Toño, y él me decía que pues ha sido una lucha difícil, complicada con la minera, porque de alguna manera pues la empresa pretende pues pagar menos regalías, tener mayores beneficios, y los comuneros tampoco están de acuerdo en que cada que ellos quieren, que es muy frecuente, pues esas regalías las bajan. ¿Por qué razón? Pues porque dicen que les argumentan que el acero bajó, que el precio del acero bajó, entonces pues que les bajan los 5, los 6,000 pesos al mes. Es decir, hay una relación no tan buena, pero que por lo menos ha sido llevadera, sin contar, Julio, que ha habido otro grupo de comuneros afines a la empresa, fueron 40 de ellos que de alguna manera han estado muy ligados a la empresa y que pues que han hecho el papel o jugado el papel de las contras a la mayoría de comuneros pues que encabeza don el maestro Toño. Ernesto, y dentro de lo que estamos hablando, en ese contexto, se da lo sucedido este domingo, cuando tanto el profesor Antonio Díaz, líder comunal, como el abogado Lagunes, Ricardo Lagunes, salen de una asamblea en un auditorio comunal, según entiendo, en Aquila, y desaparecen. Su auto es encontrado rumbo a Colima, rumbo a la ciudad de Colima, con disparos de arma de fuego en la carrocería, pero ya sin ellos. Antes se habían producido también algún tipo de incidentes violentos y bueno, hay una historia de resistencia social en Aquila, en Ostula, con autodefensas y con lucha por sus derechos. ¿Qué está pasando en estos momentos, Ernesto? Sí, mira, a partir de que desaparece el profesor, tuvieron una asamblea general en Uh Aquila, -huh. desaparición, para tratar precisamente el tema de la renovación, del reconocimiento, más que renovación, de sus autoridades comunales. Las autoridades agrarias desde hace 2 años no les han querido reconocer a sus autoridades comunales por X razones, presionados en parte por el grupo opositor, por el grupo disidente, que de la mayoría, porque son la mayoría de las que encabeza el maestro Antonio. Entonces, esto ocurrió y esa asamblea terminaron como a las 2, 3 de la tarde o un poquito más tarde, un poquito tal vez un poco más tarde, pero de ahí se fueron hacia Tecomán. Iban seguramente hacia Morelia, pero casi no utilizan ya la carretera costera, la que va a Lázaro Cárdenas, sino que utilizan más bien la que va a Colima. Por eso es que de Aquila a la carretera costera son aproximadamente 12 kilómetros. Y ya de la carretera costera a lo que es Tecomán serían otros 40 kilómetros. Entonces, pasando por la carretera costera, pasando lo que es el puente Coahuayana, que son los límites precisamente entre Michoacán y Colima, bueno, pues a unos kilómetros, donde hay una zona de topes, ¿verdad? En Cerro Ortega, creo que ahí se llama, ahí fue donde encontraron la camioneta. Todo esto viene y genera, desde a partir de ese momento, bueno, pues se sabe de la desaparición del maestro y del abogado que tiene 4 años trabajando con la comunidad, precisamente apoyándolos, defendiéndoles pues, lo que son sus intereses, lo que son los intereses de los comuneros, ¿no? Entonces, desaparecieron ya el abogado Lagunes y el profesor Toño. ¿Qué ocurre entonces en las comunidades? Bueno, la comunidad tanto de Ostula como de Aquila se unen y mantienen un bloqueo ahí en Coahuayana, precisamente en el puente Coahuayana, junto con los comuneros de Aquila, para protestar y exigir que no van a dejar de liberar esa vía mientras no aparezcan el profesor. La familia de don Toño ayer dio una conferencia de prensa y señalaban que pues se trata de un problema político más que nada, un problema en el que sí tienen que ver intereses entre los mismos comuneros. Como te decía, hay un grupo disidente que desde hace ya años viene haciéndole un poco el juego, por así decirlo, a la empresa. Incluso esa empresa, la empresa Terno, había contratado a 40 de ellos, ¿verdad? Pero, pero son cerca de 70 comuneros los que están
pues los que quieren precisamente quitarle el poder, el cargo a don Toño y a todos los comuneros, que son la mayoría. En total había dicho son 465 comuneros, aproximadamente 400 son los que están con don Toño y los otros son los que han estado como disidentes. De alguna manera creo yo que están ligados siempre los disidentes con la empresa, por alguna razón, no lo sé. Ujú. Ernesto, pues estaremos atentos a lo que vaya sucediendo en este tema, a reserva de lo que desees agregar, lo que haya de otra información, de cualquier contexto, porque lo importante para nosotros es dar el contexto de cómo se da este conflicto y esta situación con la minera Ternium y con la lucha que se ha ido desarrollando ahí. Entonces, pues siempre agradecidos de la oportunidad de que nos des este contexto y estos comentarios, a reserva de lo que desees agregar, Y Ernesto. nada más comentarte que incluso algo que se me había pasado, decirte, bueno, después del movimiento de autodefensas que dirigió, que estuvo a cargo, que estuvo al frente el propio Octavio Villanueva, quien había sido también líder de los comuneros, bueno, pues resulta que él fue detenido junto con otros 45 comuneros por la aportación de armas, pero resulta que los demás sí fueron liberados, pero estuvo en la cárcel Octavio Villanueva y dos de sus hermanos estuvieron presos, incluso habían sido sentenciados a 47 años de cárcel. Sin embargo, solo les dieron 4, lograron salir libres, pero igual lo que quiero llegar al fondo es que ellos decían que las acusaciones, toda esa jugada, toda esa maquinaria que hubo para precisamente no solo detenerlos, sino condenarlos, bueno, pues estuvo ligada a la empresa. Bien, pues Ernesto, veremos qué sucede y desde luego sumamos nuestra voz a la de quienes exigen la aparición con vida del abogado Lagunes y del profesor Antonio Díaz y esperamos que pronto estén ya nuevamente en circulación y que siga adelante la lucha por la justicia en aquella región en general y en particular respecto a estos temas de la minera Ternium. Ernesto, muchas gracias y seguimos en contacto. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.